Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muy bien. Hemos concluido una semana interesante, una semana de puras reformas, como lo advertíamos la semana pasada. Reforma constitucional, ya la reforma fiscal llegó al Congreso. Claro. Y bueno, como siempre, tenemos el foco de los organismos internacionales, de las ONG, por la decisión del Estado de perseguir a los indocumentados haitianos. Hasta en la OEA nos tienen, doctor. Correcto. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. No se mueva. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La mayoría de los sectores y entes productivos coinciden en un mismo punto sobre la reforma fiscal. Es necesaria y este es el momento adecuado para aplicarla. Sin embargo, difieren en el mecanismo propuesto al considerarlo lesivo para la sociedad y complejo para su implementación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, a través de un post publicado por su vicepresidente ejecutivo César Dargan, señaló que, dada la profundidad del tema, es necesario un diálogo amplio y constructivo en torno al proyecto de ley de modernización fiscal, con el que el gobierno busca eliminar incentivos, aumentar impuestos, combatir la evasión fiscal y realizar otros ajustes para incrementar los ingresos gubernamentales en 122.486 millones de pesos. Los economistas Jaime Aristi Escuder e Isidoro Santana coincidieron en señalar que la República Dominicana sí necesita una reforma fiscal y que el proyecto de modernización fiscal que presentó el gobierno dominicano es considerada. Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, planteó que la propuesta del gobierno debió ser incluso mucho más ambiciosa porque solo busca recaudar 122.000 millones de pesos adicionales, equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto, cuando se necesita mucho más. En tanto, Jaime Aristi Escuder aseguró que la reforma tributaria planteada impactará principalmente a los sectores más acomodados de la sociedad dominicana. El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney, recomendó a la República Dominicana aprovechar la implementación de la reforma fiscal para incentivar la simplificación tributaria, es decir, tomar medidas que hagan más fáciles el pago de impuestos a todos los contribuyentes. Por lo general, estos sistemas tributarios son bastante complejos en la región, así que hay que ir hacia la simplificación. Por supuesto, hay que cerrar estos agujeros legales que quedan para asegurar que sean tan progresivos y eficientes como puedan, manifestó. El turismo se ha posicionado como la principal actividad económica de la República Dominicana, pero es debido al efecto multiplicador de la industria. Sus resultados directos, indirectos e inducidos le han llevado a aportar casi el 20% del Producto Interno Bruto del país. Cuando se observan los aportes que el turismo inyecta a la economía dominicana de manera directa, excluyendo el impacto indirecto e inducido que genera la industria a través de sus compras a otros sectores del segmento servicios y los empleos generados producto de ese encadenamiento productivo, estos representaron un 6.9% del PIB en el 2023, de acuerdo a estimaciones de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonahores. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que la captación de inversión extranjera directa podría alcanzar los 4.500 millones de dólares en términos del 2024, según las proyecciones actuales. Las proyecciones indican que para el cierre del presente 2024 alcanzaremos los 4.500 millones de dólares en captación de inversión extranjera directa, que sería una cifra sin precedentes en la historia económica del país, expresó el mandatario. La jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra 3 de los imputados en el caso de supuesta corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre Intrant. La medida de coerción a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal fue dictada contra el exdirector del Intran, Hugo Veras, José Ángel Gómez Canaán Hochi, propietario de la empresa Auris S.A. y Transcor Latam,
y Pedro Vinicio Báez es encargado del Centro de Control de Tránsito del Intrant. Y en el ámbito internacional, un grupo de economistas envió el jueves una carta al director del Fondo Monetario Internacional para pedir que reforme significativamente sus políticas en materia de los recargos que imponen tasas adicionales a los países cuya deuda ha superado ciertos umbrales. Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos, ya que exigen tasas de interés más altas a los países durante las crisis financieras cuando deberían estar invirtiendo en su propia recuperación, apunta la carta firmada por más de 150 economistas. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Nosotros habíamos advertido cuando el presidente Luis Abinader convocó a la semanal en una ocasión para anunciar el recorte de gastos del gobierno. Anunciaba la eliminación de instituciones, la fusión de ministerios, la integración de otras instituciones a otras de mayor nivel, es decir, para reducir nóminas y gastos. Decíamos, el gobierno está mandando una señal de que se va a amarrar el cinturón. Preparémonos porque el paquete de reformas viene y va a tocar a diferentes sectores. Porque si el gobierno se está amarrando el cinturón y está mandando esa señal es porque todo el mundo tendrá que amarrarse el cinturón. En efecto, esta semana, el pasado lunes, el presidente convocó a ese encuentro que hace con los diferentes medios de comunicación y ahí, conjuntamente con el ministro de Hacienda, pues presentó el proyecto de reforma fiscal que tiene otro nombre, de modernización fiscal. Se le llama modernización fiscal, pero es un proyecto de reforma. Es un proyecto amplio, doctor. Correcto. Un proyecto que va a tocar diversos sectores. Comenzando por el propio gobierno que se amarra el cinturón con las fusiones, el sacrificio que hace. Se acoge, según el propio presidente, a la ley que citaba la semana pasada aquí Iván de Jesús García de responsabilidad fiscal, que le pone un tope al gasto del gobierno, al gasto, tenemos el gasto, ¿cómo se llama, doctor? ¿Cómo llaman ustedes los economistas? Tenemos el gasto de capital y el gasto corriente. Le pone un tope al gasto corriente. Claro. Entonces, es una reforma amplia, amplía la base del ITEVIS, manda a todo el que gana más de 52,000 pesos mensuales a hacer una declaración anual de bienes, eliminará la exención de pago de impuestos para las personas que compran por debajo de menos de $200 en las diferentes plataformas digitales, elimina todas o el 99% de las exenciones fiscales, con lo que estamos de acuerdo en gran medida, con ciertas excepciones, le coloca impuestos a diferentes sectores, es decir, una reforma amplia en la que el gobierno busca recaudar 122,000 millones de pesos. Lógicamente, flexibiliza con la parte de lo que hemos entendido por mucho tiempo como una aberración, como una traba para el desarrollo de los emprendedores, de las micro y pequeñas empresas, que es el anticipo, lo elimina para micro y pequeñas empresas y le da la gracia de 3 años para las nuevas micros. Es decir, que si usted instala una microempresa, usted va a durar 3 años sin declarar impuestos. Y el anticipo, pues, lo elimina para las micro y pequeñas empresas y le va a dar la facilidad de que paguen de una forma diferente, que no represente esa traba que ha representado hasta hoy. Y lo justifica el gobierno planteando algo en lo que está de acuerdo tanto el gobierno como la oposición, y es que la reforma es necesaria para darle la capacidad de respuesta al gobierno a las necesidades del país, y dice que eso permitirá reducir el endeudamiento e invertir
en obras de capital, en gasto de capital, con la modernización del transporte, con el metro hasta San Cristóbal, hasta Boca Chica, el tren de Santo Domingo, los teleféricos, habla de la salud, de la educación, es decir, de las inversiones que va a hacer el gobierno para el desarrollo. Es decir, ha presentado un cuadro completo y ahora entramos en la etapa de las discusiones, de los debates. Y ahora que van a subir los aspectos en los que se le va a decir al gobierno, mire, en esto creemos que usted debe flexibilizar, creemos que en esto no es correcto, esto puede hacer más daño que bien. Es decir, entra en una etapa de negociación en lo que el gobierno ha dicho que no está cerrado, y eso es importante. Mire, yo entiendo, con los escasos conocimientos que uno tiene de finanzas, ¿verdad? Y la experiencia, que toda reforma fiscal, como todo tipo de reforma, tiene también sus efectos colaterales y secundarios. ¿Entiende? Entonces, en este sentido... Y lo va a tener esta. Sí, claro que sí. Por ejemplo, claro. Uno de ellos que yo visualizo es que, como siempre, en este sistema, en los platos que se rompen arriba, los pagan los que están abajo. Porque estoy mirando, según la focalización que yo veo de toda la distribución, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay cuestiones que se aumenta hasta un 50% al impuesto, hasta un 50%. El caso, por ejemplo, de los vehículos incluso viejos. La placa. Sí, que ya están, oye, vehículos que según los contadores, yo soy asesor de una oficina ¿cómo le llaman? Auditores forenses. Okay. Yo soy abogado de esas personas. Y entonces ellos me comentan que, por ejemplo, un vehículo que tiene una vida útil, para poner un ejemplo particular, una vida útil de 5 años, porque para uso personal, cuando es para, no, perdón, sí, para uso personal, cuando es para uso económico o administrativo es menos, porque se usa más. Sí. Dice que eso tiene una depreciación lineal, porque es parte igual, por la cantidad del costo entre la cantidad de años que está pautado, y eso es lo que te da la depreciación anual. Y eso se aplica en los impuestos. ¿Usted comprende? O sea, que eso te reduce impuestos. Sin embargo, yo estoy observando que esa reforma propuesta lo que hace es que revaloriza activos, pero es para cobrarle más, pero no porque va a tener mayor beneficio la persona que posee eso. Por ejemplo, una persona que tiene un carro de 15, 20 años, ya el solo pensar repararlo significa una tragedia para él. Claro. Porque a veces hasta ni las piezas aparecen, porque ya está de continuado. Y sobre todo en un país donde no se sacan las chatarras de la calle. Le estoy diciendo, exacto, eso por ahí. Sí. Entonces, pero sin embargo, está la otra parte, que es lo que algunos amigos le llaman la justicia fiscal. ¿Qué es ese término? Sí. Porque, por ejemplo, hay países como Estados Unidos, y hay que tomarlo como ejemplo, porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, con todos sus problemas que tiene, y tiene la economía más fuerte del mundo. Ellos, sin embargo, con todo eso y la cantidad enorme de millonarios que tienen ahí, y el crecimiento y la facilidad, ellos tienen lo que se llama la justicia, diríamos, en cierto modo, fiscal, porque allá el que más gana es el que más paga. Sí. Sin embargo, aquí no es así. Aquí, por ejemplo, esos grandes capitales, esas grandes economías, tienen exoneraciones hasta de gasolina. Digo, pero bueno, acá usted dirá, bueno, por eso está contemplado quitarlo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque también hay exenciones multimillonarias. Sí. ¿Te comprende? Y hay gastos que no se justifican, sueldos enormes. Te dirá, bueno, ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo estoy mirando que los que ganan, por ejemplo, una persona de clase media baja, para usar un término muy moderno, quizá le produzca a usted al año 600,000 pesos. ¿Qué significa eso? 50,000 pesos mensuales, ¿verdad? 12 meses, en brutos, brutos. Sí. Pero ¿qué pasa? Que esa persona con 50,000 pesos no puede vivir con una familia. Con 50,000 pesos en este país, ¿verdad? Tener 2 muchachos, el hombre, la mujer, pagar alquiler, suponiendo que no tiene casa, pagar esto, lo otro, seguro médico que no funciona, porque esa es otra, que pensar en enfermarse aquí es la antesala de despedirse de este mundo. Entonces, para mí es complejo eso, porque no solamente es recaudar dinero, no solo recaudar dinero, y también tomar en cuenta el efecto negativo. Mire, yo sé que ellos están conscientes de eso, porque según vi, el ministro de Hacienda, el señor Hochi Vicente. Oigan, ese señor se presentó ahí, el señor sudó. Ese señor estaba
nervioso porque él sabe. Sí, porque las reformas son complicadas. Es que nadie quiere pagar impuestos. Por eso se llaman así impuestos. Eso es una señal. Yo no estoy a favor. De que es complicado. Oiga, yo estoy a favor de las cosas se modernicen. Claro. Porque tampoco, como dice un refrán popular, no estamos locos. No, y de que el país realmente necesita la reforma. Pero hay que buscar un nivel de equilibrio. ¿Usted comprende? Para no crear ese tipo de problemas. Sí, es así. Y hay aspectos que van a provocar discusiones. Por ejemplo, el IPI. El IPI que se ha rebajado de 8 y pico de millones a 5 millones, que es 5.5 millones, que es el precio de una casa de bajo costo. Sí. Se ha bajado a eso. Eso implica que una mayor cantidad de personas van a pagar IPI por la vivienda o por los bienes que posee, porque ahora los bienes se acumulan desde hace un buen tiempo. Pero quiero hacer un paréntesis ahí, perdón. Le cito ese, pero hay otros aspectos también. Voy a interrumpir con un paréntesis. Sin embargo, ahí hay sutilmente una violación a un principio constitucional que habla que los derechos adquiridos no pueden ser revocados. Me hago entender. Usted dirá, ¿y cómo? ¿Y qué es eso? Claro, ya el hecho de tener una exención hasta 8 millones, ¿verdad? Eso es un derecho adquirido. Pero no es en la ley que está el derecho adquirido. Es en la Constitución, que plantea siempre que ya con un derecho, si usted es dueño de esa casa, ya no puede venir una ley que diga que no, que usted no es dueño. Creo que usted me está entendiendo. ¿En ese caso se aplica también? Claro que sí, porque es un derecho adquirido. ¿Y se le puede aplicar entonces a las exenciones también fiscales? No. Yo me refiero más bien diríamos, las viviendas de bajo costo. Ya. Que esa vivienda están aplicando, no se le aplica lo que se llama la tasa de inflación, que aumenta entonces la cantidad a reducirle de impuestos, sino que al contrario, ahora le han quitado eso para ponerle un poquito más, para entonces cobrar más de ahí. Ya, bien, vamos a hacer la pausa. Todo el mundo está consciente, doctor, que este debate se iba a dar. Claro que sí. Claro. Pero además, tanto el gobierno como la oposición política estaban conscientes que la reforma había que hacerla, o hay que hacerla, que es necesaria. Lógicamente, va a provocar un choque o un impacto en los bolsillos de mucha gente. Va a provocar un impacto en sectores que se están viendo afectados en este momento. Pero todos, oposición y oficialismo, y hasta los propios empresarios, porque en el pacto por el desarrollo nacional, ahí se estableció que era necesaria una reforma fiscal integral en República Dominicana. Ahora, lo que sí es que la reforma debe ser una reforma muy bien pensada. Suponemos que el gobierno la ha pensado muy bien para tratar de que sea lo menos drástica con los sectores más débiles, más desposeídos. Efectivamente. Y uno que ha visto diferentes procesos de reforma está consciente de que los debates siempre se dan. Y la gente que ha adquirido algún beneficio no lo quiere perder. Y pudiéramos ir viendo sectores de gente que recibió muchas exenciones que dirá, bueno, lo necesitamos todavía. Y nosotros hemos sido partidarios de que las exenciones había que revisarlas. Aquí hemos estado dando demasiadas exenciones. Sí, señor. Y bueno, digo que todos estaban conscientes de la necesidad de la reforma porque la oposición política ya ha expresado rechazo rotundo a la reforma. Cuando hablo de oposición me refiero al PLD. Todavía Leonel Fernández, en el momento de grabar este programa, estaba analizando para crear una posición. Pero es que todos estaban conscientes de que este país viene arrastrando un déficit, porque cada año cuando elaboramos un presupuesto hay 300.000 millones que hay que hacer a buscar en préstamos a los organismos internacionales. Y ningún país resiste elaborar un presupuesto deficitario cada año y
un sistema de recaudación que no alcanza los niveles en función de lo que tú estás gastando. Claro que sí. Entonces, en función de eso, los organismos internacionales dijeron al país, a las autoridades nacionales, se lo vienen advirtiendo hace mucho tiempo, ustedes tienen que sentarse, organizar la casa, porque si no lo hacen, la economía dominicana no va a crecer a los niveles que necesita crecer. Ustedes no tendrán respuesta, va a llegar un momento en que cuando intenten hacer la reforma, van a estar en condiciones críticas. Claro. Y le han dicho, tienen que hacerlo ahora, que la economía tiene capacidad de respuesta. Ahora, lógicamente, sin destruir un sector en particular, exacto, equilibrando. Y yo creo que ahí es que tiene que darse el debate. ¿Ha sido equilibrada la reforma? Cierto. Y ver con cada sector. Y yo pudiera decirle perfectamente, las exenciones, bien que se eliminaran. Ahora, ojo, con respecto al turismo, quizás haya que analizar las exenciones a pedernales. Porque ¿quién va a invertir en un polo turístico donde no hay nada si tú no tienes algunas ventajas que te permitan decir, sí, voy a invertir, pero por lo menos no voy a pagar impuestos por 10 años, por 5 años? En la frontera. En la frontera, además, es parte de una estrategia de gobierno, sí, para desarrollar Barahona, para desarrollar Bauruco, desarrollar Independencia. Entonces, ¿de qué sirve el dinero que está invirtiendo el Estado ahí, que está construyendo un aeropuerto, acueducto, un puerto de crucero, está construyendo 2 hoteles para incentivar la inversión, si tú le quitas el incentivo? Es decir, hay aspectos en los que hay que ver, porque tampoco tú puedes decir, se fueron de un golpe. Exacto. Es decir, este es el momento importante de la reforma. La reforma es necesaria. Todos estaban conscientes. De hecho, los candidatos presidenciales en el debate se comprometieron a impulsar la reforma. Ahora, el presidente la sometió, el gobierno la sometió, ahora que venga el debate. Y en lo que el gobierno tenga que recapacitar, en lo que tenga que revisar, que lo revise. Mire, pero de que el país tiene que hacer la reforma, tiene que hacerla. Mire, yo me voy a convertir en este momento en un poco en abogado del diablo, sí, para defender, ¿verdad? La posición, sea el gobierno que sea verde, blanco, azul, lo que fuere, gobierno es gobierno, sí, ¿verdad? Un aparato político del Estado. La oposición plantea, por ejemplo, su oposición radical, ¿verdad? El PLD, que Leonel Fernández estaba estudiando cuando se grabó este programa. Exacto, sí, claro. Pero ¿qué resulta? Que aquí hay un problema que se viene arrastrando hace más de 20 años. ¿Cuál es? Un déficit fiscal que ascendía casi a 200 mil millones de pesos. Eso no se menciona. No, porque eso es lo que origina realmente la reforma. Entonces, sí, eso es lo que la origina. Tú dirás, bueno, eso va en favor de que lo que están haciendo es todo. Bueno, pero no podemos seguir en eso. ¿A qué queríamos que llegáramos? ¿A 400 mil millones de pesos de déficit? Eso por un lado. No, doctor, oiga lo que ocurre. Oiga lo que ocurre. Es que cada vez que elaboramos el presupuesto, revise que sometieron para el año siguiente. Claro que sí. Hay 300 mil millones que es para hacer buscar en préstamos internacionales. Y va a llegar un momento que vamos a poder pagar. ¿Usted comprende? Exacto. Entonces, ¿por qué yo cité eso? No es justificando nada, sino analizando las cosas reales. Eso nadie lo enfrentó. ¿Usted comprende? Desde que eso surgió, yo creo que aquí ese problema empezó cuando quebró un famoso banco aquí, para no mencionar el nombre. Sí, usted tiene razón. A partir de ahí, de la crisis del 2000-2004. Exacto, empezó ese problema. Venimos arrastrando ese hoyo y postergando la reforma. Pero de ahí para acá nadie tocó eso, al contrario. Doctor, es que la reforma tiene un efecto que ningún político la quiere. Le estoy diciendo. Este decidió marcharle, el presidente había decidido marcharle porque no tiene aspiraciones. ¿Usted comprende? Y de manera responsable dijo, lo voy a someter y la sometió. Claro, y lo dijo en la campaña. Claro, yo estoy planteándolo así porque yo trato de ser objetivo en las cosas. Pero también hay otro aspecto que hay que mencionar de esta reforma fiscal, es que hay otros impactos colaterales, como yo le dije a usted, que no se están tomando en cuenta. Usted sabe, por ejemplo, el salario. Oiga bien, la palabra salario está ligada a la clase media baja, a los trabajadores, al obrero, al empleado, nivel de dependencia. Un rico, un poderoso, un dueño de empresa, no se le puede hablar de salario, porque el salario es el pago por una labor rendida. Claro, por un trabajo. Entonces, ¿qué resulta? Que según a mí me enseñaron en las aulas universitarias, que aunque lo que estudiaban más derecho, pero nos daban más economía y sociología que leyes propiamente, decían que el salario tiene, en el derecho laboral, que yo fui alumno del profesor Alburquerque, que es uno de los padres de ese código. De Rafael, sí. Padre de ese código, un maestro del derecho. Claro que sí. Oiga, el salario tiene 2 concepciones económicas, el salario real y el salario nominal. El salario nominal, lo que usted le pagan en pesos, papeles, dólares, pesos, euros, libras, pero el real es lo que usted adquiere en bienes y servicios. Entonces uno ve que aquí los sindicalistas, los obreros, siempre luchan aunque le aumenten, ¿verdad?, el salario. Muy bien, pero resulta que los empresarios van a subir, entonces nunca pierden, no se retienen los aumentos que se hacen, no quedan
diríamos, retenidos ese puesto al bolsillo del que se los gana, Claro. sino que van siempre a caer a ese mismo que luchó. Entonces, resulta que a veces el salario real es mayor, te digo, nominal es mayor, pero el real disminuye. Sí. Y es lo que estoy mirando ahí, que aquí va a traer un proceso de carácter inflacionario, aunque no se quiera. ¿Se comprende? Sí, porque va a tener impacto la reforma. Claro. Eso no se puede dudar. Eso es así. Es lo que yo entiendo. Porque cuando usted amplía la base del ITEVI, ¿el ITEVI qué lo paga? El consumidor. El consumidor Sí, final. claro, el consumidor. Pero el gobierno, también hay que decirlo, equilibrando la balanza, ha dicho, mire, va a haber un aumento general de salario para el sector público, para el sector privado, el salario mínimo. Está anunciando un incremento de los fondos para las familias más pobres, creo que el plan es de la tarjeta Supérate. Y bueno, la parte esta el no cobro del anticipo para las micro y pequeñas empresas va a hacer mucho hincapié en que haya menos evasión de impuestos, porque aquí también de cada peso que hay que pagar, según lo que planteaba el CONEP, hay 50 centavos de cada peso que no se cobra, que se evade. Quizá ahí esté en los fondos de la misma reforma, claro. Pero evidentemente que tendrá su impacto. Sí. Y que los sectores regularmente lo que hacen es transferir ese impacto que tiene ese sector, lo transfiere al producto final y termina pagándolo el consumidor. En función de eso, el gobierno tendrá que tomar medidas para ir amortiguando el golpe a la población. Pero sí, hay que insistir en que lo importante en todo esto es que estemos conscientes de que hay que trabajar para garantizar que el país no retroceda. Cierto. Impulsando la reforma, consciente de que todos, oposición y gobierno, sociedad civil, empresariado, saben que hay que hacerla, pero hay que tratar de evitar que el impacto sea lo menos posible para los menos pudientes, claro, para los más necesitados, y que la gente perciba que realmente el Estado va a tener capacidad de respuesta para pagar esos préstamos, se va a endeudar menos, que habrá mayor control en el gasto corriente, claro que sí, y que el Estado, el gobierno está actuando con la responsabilidad necesaria, porque también el gobierno tiene que mandar una señal de que está actuando con responsabilidad para evitar distorsiones en el futuro, de que realmente se está haciendo un sacrificio, de que todos nos estamos sacrificando, pero es para garantizar esa estabilidad económica que tenemos, esa estabilidad política y social, ¿verdad? Esa garantía para las inversiones en el país, y que en un tiempo no muy lejano, es decir, a mediano plazo, la gente pueda decir, mira, valió la pena la reforma, pero al mismo tiempo siempre monitoreando y tratando de que la gente más necesitada no sienta que el golpe le va a dejar tumbado, que no lo va a dejar salir a luchar. Y en eso el gobierno tiene que siempre llevar políticas que contribuyan a evitar que el daño sea mayor, a evitar que los más necesitados terminen más pobres, ¿verdad? Y que las políticas que se implementen permitan el crecimiento que se ha proyectado para la población, porque decía el ministro de Economía, Jochi Vicente, que lo que se proyecta con esta reforma es que la economía en 12 años sea una economía desarrollada. Ojalá que sea así, que sea una economía desarrollada, pero con una derrama que la gente más pobre diga, sí, es una economía desarrollada, y nosotros nos estamos desarrollando porque no solo se beneficia la macro, sino también el de abajo. Nos vamos a la pausa. Nadie ha sorprendido que el Congreso Nacional esté aprobando con mucha celeridad el proyecto de reforma constitucional.
Por eso, después de haber estudiado el proyecto y haberlo pasado en tiempo récord, la Asamblea Nacional Revisora se reunió el lunes pasado, se reunió 2 veces esta semana que concluye y le dio la primera lectura a la reforma constitucional. Y este lunes entonces le van a dar la segunda lectura para entonces mandarla a promulgación. Es decir, a nadie debe sorprender esto porque nosotros dijimos aquí que había una determinación del Ejecutivo y del partido de gobierno de pasar esa reforma, con los aspectos que planteó el presidente Luis Abinader, porque él ha dicho que esa reforma es fundamental para los cambios que él ha propuesto y ha dicho que el país necesita poner un stop a las intenciones permanentes de muchos presidentes permanecer en el poder, después de una reelección buscar otra y tratar de perpetuarse en el poder, y por eso le están colocando una cláusula pétrea al asunto de la repostulación presidencial. También la parte esta del Ministerio Público, bueno, lo aprobó como lo mandó el presidente. Había observaciones de que no se aprobara la parte esta del Procurador General de la República con una inamovilidad de 2 años. Hubo observaciones de que fuera de 4 años porque supuestamente 2 años podía provocar cierta dependencia del que nombra, del que sugiere. Sí. Y bueno, se aprobó la parte de la unificación de las elecciones, pese a la advertencia que había hecho la Junta. La van a unificar todas las elecciones el segundo domingo de mayo cada 4 años. Se harán todos el mismo día. Y bueno, el otro aspecto es la reducción de los diputados. Acogieron lo que habían pactado los diputados del oficialismo con su partido. Bajar 20 diputados en lugar de 53, como había propuesto el presidente en su proyecto. Es decir, que van a reducir 20 diputados y la conformación será de 170 diputados. En poco tiempo tendremos ya una nueva constitución, porque esa era la crónica, 40. La muerte de la crónica, ¿cómo que dice? Anunciada. Sí. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, como el libro del Gabo, del Gabo, así que hasta se me olvidaba el título, porque hay un control del partido oficialista, el PRM, que tiene la mayoría en ambas cámaras, y aunque la oposición se oponga que de un principio yo que no esté de acuerdo, pues se sabía que se iba a aprobar. Y bueno, tendremos esta semana una reforma constitucional ya definitiva. Mire, hay un refrán popular que dice que el diablo no sabe por el diablo, no por viejo. Sí. Entonces ya el hecho de yo, a la edad que tengo, haber escuchado tantas promesas y tantas cosas, yo no le creo a nadie. ¿Usted comprende? A veces yo mismo me miro en el espejo y digo, acá, ¿me puedo usted creer se cree? Yo también? Porque en este país, oye, 40 veces modificada esa Constitución. Sí. Para adecuarla. Y siempre está el tema de reelección en medio, de por medio. Entonces dice que no, que la cláusula. Eso para mí es un disparate. Lo más fundamental para mí, porque le voy a decir esto, para mí la Constitución lo que va a tener son cambios cosméticos. Sí. Pero en el trasfondo no hay ningún cambio, no es un cambio político. Porque también yo siempre tengo que citar a mi alma mater, la vieja alma mater, que mi gran orgullo para mí es haber estudiado en la más vieja universidad del Nuevo Mundo, con toda la deficiencia y con todas las cosas malas que se puedan decir. Exacto, sí. Y a mí me enseñaron que le digo que lo importante, lo fundamental es la intención con que usted hace las cosas. ¿Verdad? Es buena intención, sí, pero los caminos del infierno están llenos de eso también. Sí. ¿Verdad? Adoquinados con buenas intenciones. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, 40 modificaciones llaman la atención. Usted dirá ahora, bueno, pero entonces, no, pero venga acá. El caso del procurador, que es lo que se dice, no, que no lo hagan, pero es que es lo mismo, porque es lo que dice el otro refrán popular, el mismo gallo con distintas plumas. Sí. Es decir, el presidente lo designaba por un decreto, ahora lo va a designar el Consejo. El consejo, sí. Pero el único que va a poder proponer es el presidente. Sí, con unos requisitos establecidos. Pero un presidente es un rey. No, está bien, digo que con unos requisitos establecidos. Aquí eso es papel, eso es letra muerta. Cuando no hay una voluntad de cumplimiento político de parte de una comunidad que apoye con las instituciones, no lo hay. Entonces, lo que yo temo a veces es que se metan ahí cosas raras que puedan cambiar las estructuras básicas de la nacionalidad dominicana. Que se mantenga el sistema. Parece que no se va a colocar eso. Ojalá y que eso no se pueda. No, porque ya... Ojalá y que no, porque a veces hay muchas sorpresas. Aprobaron los 4 puntos. En la primera lectura aprobaron los 4 puntos. Pero yo me recuerdo una reforma mostrenca. Sí. Era un libreto
diríamos, un sainete teatral, político teatral, que hicieron en el 94. Sí. Y lo cambiaron allá. Por la embajada norteamericana, Sí, haciendo lo que le da su gana. Porque aquí tenemos que hablar claro, aquí esto es una colonia política y económica de Estados Unidos, que también si hubiera caído en manos de la pero al margen de eso que usted dice, yo sé de la injerencia, lo que se pactó en Palacio se cambió en el Congreso. Había un embajador que me caía muy mal a mí, porque era un tal Pastorino, que hasta daba cheques sin fondo en Estados Unidos. Y ese señor viene a ponernos cosas aquí, porque esos embajadores que mandan aquí vienen como que creen que uno está en el África, en Angola, y entonces ellos vienen a dar órdenes. Y cambiaron todo, eso se había consensuado entre la clase política. No quiero mencionar específicamente lo que se cambió, pero que ya pasó ese tiempo. Pero lo cambió el Congreso. Oh, pero ven acá. Pero, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. No, pero la cuestión es, mire, lo formal no es lo fundamental. Por ejemplo, un Congreso puede aprobar una cosa. No, pero yo me refiero a lo de Pastorino, que usted lo cita, que fue un embajador porque esa constitución, ellos influyeron. No, porque hubo un pacto por la democracia que se firmó en el Palacio. Y hubo variación cuando llegó al Congreso. Habla más claro. Y hubo variación cuando llegó al Congreso. Habla más claro. Por ejemplo, aquí no debe existir lo que se llamaba la mitad más uno. No. El sistema que se planteaba era el 45%. Sí, y hubo una variación en el Congreso. Pero fue así. Lo que le digo es que los Estados Unidos no tenían interés en esa parte. Bueno. El interés fue de la clase política dominicana, sobre todo del PLD y del Partido Reformista. Sí. No quiero entrar en ese detalle porque es una especulación mía que yo la manejé a otro. Bueno. ¿Verdad? Con otras personas que estaban ligadas a eso, que me dieron razón. Me dijeron, mira, el interés de los Estados Unidos era que ganara tal candidato. Sí. Oye bien. Para que no ganara Peña Gómez. No sé. Sí. Conclusiones. Bueno. Lo que le quiero decir es que uno nunca ve las cosas, porque en política... Entonces fue una componente entre los Estados Unidos, el PLD y el Partido Reformista. Como decía Balaguer también, que fue el artífice. Sí. Bueno, pero esta reforma ya es prácticamente un hecho. El próximo lunes, es decir, mañana, le estarán dando la segunda lectura. Mi preocupación está con la unificación de las elecciones. Esa es mi preocupación. Porque que le pongan la cláusula Petra, bueno, está bien, porque yo estoy de acuerdo con que aquí se gobiernan 2 años, 2 periodos y que usted se vaya para su casa. Eso es correcto. En Estados Unidos gobiernan 2 periodos y se van para su casa. Mi preocupación es que la Junta le ha advertido al Congreso, a ese Congreso Nacional, a la Comisión, cuando los llamaron, le dijo, bueno, si ustedes lo aprueban, nosotros montamos las elecciones, porque es el mandato que tiene la Junta, montar las elecciones y trabajar con el registro civil. Ahora, si ustedes lo hacen, estas son las consecuencias. ¿Y qué le digo? Mire, si lo unifican, habrá que invertir más recursos. Exactamente. Habrá que comprar más equipos, más computadoras, más software. Habrá que duplicar la cantidad de colegios. Habrá que contratar más gente y de las elecciones. Habrá que durar más tiempo contando. Habrá incertidumbre porque no podremos dar un boletín a las 7 de la noche, sino a partir de las 2 de la madrugada. 1:45 dijeron ellos. Y entonces volveremos al retroceso. Le dijo eso. Y además, eliminar el voto preferencial para regidores. Sí. Y además de eso, porque siempre queda algo. Cierto. Además de eliminar el voto preferencial, habría que establecer el voto automatizado. Habría que volver a esa parte que una parte de la oposición no lo quiere, que se ha opuesto al voto automatizado. Es decir, le plantearon un cuadro que, como se ha aprobado ahora la reforma, como se está aprobando con eso incluido, bueno, tendremos un proceso de incertidumbre a partir de las elecciones del 2028. Esa parte me preocupa. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Usted dirá que a mí me gusta mucho estar citando refranes populares, porque yo vengo de ahí, ¿te comprende? Y yo me acostumbré a oír eso. Y los refranes populares tienen una sabiduría. Sí, hay mucha sabiduría en los refranes profunda. populares. Por ejemplo, siempre oí decir, bueno, la situación está como la arepa, candela por arriba y candela por abajo. Sí, está la situación, sí. Entonces aquí el asunto migratorio está como la arepa. No solo ese, sí. Porque mire, este país tiene fuego de adentro
los malos dominicanos que están confabulados, que lo sabemos, ya no podemos darle más, diríamos, pintura blanca al asunto. Aquí hay dominicanos que tienen de dominicano el nombre nada más, oiga bien, pero que no se comportan como tales. Hay otros que están preocupados por la estabilidad de las instituciones dominicanas, que nosotros tenemos el derecho por el cual hemos luchado, porque el que conoce la historia de su país sabe que esto costó mucha sangre, sudor y lágrimas. A veces me pongo a pensar, si nosotros merecíamos que esas personas que hicieron esos sacrificios en el siglo XIX, para liberar este país, darle una personalidad, para que tuviéramos un lugar donde dormir, vivir, morir tranquilo, sin avergonzarnos, gastaron su fortuna, gastaron todo, pasaron vergüenza, los deportaron, para que entonces los irrespetemos hoy. ¿Usted comprende? Pero también hay otro asunto, parte de la arepa y del fuego. Está las fuerzas internacionales con sus intereses, que no le sacan el guante. Entonces el gobierno no es la arepa. ¿Usted me está entendiendo? Porque la presión la está recibiendo de todos los lados. Sí. Entonces es un problema grandísimo. Entonces, una situación, yo diría que la situación que vivimos en este país es única en el planeta Tierra. Y muy grave. ¿Cómo? Muy grave, doctor. Hermano, aquí no hay dos países que tengan ese tipo de problema que tenemos nosotros. A tal punto de que muchos malos dominicanos, que mire, que hay centenares de miles de haitianos que tienen cédula dominicana y no justifican eso. Que si eso se analiza y se juzga y se ve, habrá que cancelarla toda porque no tienen una base jurídica. Y quizá haya muchos que lo justifiquen. Eso es otra cosa. Si son hijos de dominicanos y haitianos. Eso es otra cosa. Lo que yo dudo mucho es que usted encuentre... O si han jurado por la bandera dominicana, claro, que eso lo que yo dudo mucho ocurre con nosotros en otros países. Que usted encuentre, por ejemplo, chinos con esos documentos falsos, o japoneses, o españoles, o venezolanos, o colombianos. No, usted encuentra aquello. ¿Por qué? Porque es como decía Freddy Prestol en su novela famosa, el masacre se pasa a pie. Sí. Todo el que viene... Tiene una realidad diferente a la... Pero lógico, entonces, todo el que viene de cualquier parte del mundo tiene que entrar por aire o por mar. Sí, claro. Y tiene que pasar por migración. Pero el que viene de aquel lado entra y sale como le da la gana. No, como usted dice, tenemos un problema grave. Entonces, ahí voy a focalizar el punto fundamental de este comentario. El gobierno se ha visto precisado a tomar una medida que yo diría que está desesperada, porque a mí no me resulta fácil, con logística, usted recoger 10.000 personas toda la semana para usted deportarla. Eso como que, no sé. Yo no diría que desesperado, doctor. Recuerde cuando el presidente Luis Abinader habló en la 79 Asamblea de Naciones Unidas, que dijo, si no hay acciones concretas ahora, me van a obligar a tomar una medida drástica. Me van a obligar a tomar una medida drástica. Claro. Y 5 días después de eso, parece que no vio acciones, tanto durante la Asamblea como después de la Asamblea, y anunció entonces la deportación semanal de 10.000 indocumentados haitianos. El pueblo dominicano apoya esa medida. Lo que pasa es que fíjense cómo vienen esos organismos enemigos de este país, ONU, el otro, fundamental, a meter la nariz aquí. ¿Por qué no reaccionan llevando recursos a Haití? Tienen que llevarlos allí, que es donde lo necesitan. Sí. Es lo que le digo. Realmente hay muchas mentiras alrededor de eso. Muchas mentiras. Bueno, mucha falsedad. Pero ciertamente el presidente, como usted bien lo aborda, o el gobierno dominicano ha decidido endurecer las medidas migratorias para los indocumentados haitianos. Claro. Anunció la deportación de 10.000 indocumentados semanales. Eso lo están haciendo en coordinación entre el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas con Migración. Y bueno, como siempre, organismos internacionales han comenzado ya las presiones contra la República Dominicana, y el propio Haití se encarga cada cierto tiempo, su canciller, la joven Dupuy, de inmediato llamó a organismos internacionales a decir que había una práctica discriminatoria de parte de la República Dominicana. Y República Dominicana se ha defendido ante la OEA diciéndole que lo que está haciendo es aplicando su ley de migración y defendiendo su soberanía, la estabilidad de su Estado. Mire, yo digo que es una posición hasta irresponsable de parte de las autoridades haitianas, porque deberían haber criticado a Estados Unidos que los deportes no le dicen nada. Bueno, lo cierto es que tenemos una situación crítica y que República Dominicana tiene que trabajar eso para evitar llegar a un punto del colapso, porque si llegamos al nivel del colapso con la cantidad de inmigrantes indocumentados que está entrando a la República Dominicana, vamos entonces a retroceder y ninguno queremos perder lo poco que hemos logrado a través de los años, con el esfuerzo y el sacrificio
de todos, pero siempre en el marco de respeto, ¿verdad?, a los derechos humanos, pero también entendiendo la otra parte que República Dominicana tiene el derecho de aplicar su ley y defender su territorio. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en las reformas constitucional y fiscal, así como el presupuesto de la nación, que también tendrá que conocer en los próximos días, y las deportaciones de indocumentados haitianos. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.